naturaleza la que nos provee de todo lo que necesitamos, ¿vale? En la prehistoria y ahora. Entonces ahora simplemente, antes de dividirnos en grupos y seguir, vamos a saludar a la naturaleza, ¿os parece bien? Hola tierra. Hola aire. Y hola agua. Mirad, aquí tenemos un mapa con los principales yacimientos arqueológicos de la provincia de Granada. Fijaos qué cantidad de yacimientos arqueológicos, por eso os digo que Granada es muy importante para la historia del ser humano. Estamos en la sala de prehistoria del Museo Arqueológico y Etnológico de Granada y os voy a explicar un poquito qué hay en esta vitrina. Mirad, veis que esta vitrina no es muy grande y sin embargo aquí en este poquito están recogidos miles de años de la historia de la humanidad. La industrialítica es el trabajo en piedra, ¿vale? Entonces, por ejemplo, fijaos en ese bifaz. Un bifaz era una herramienta multiuso de la prehistoria que se hacía en piedra, tallaban la piedra por los dos lados y con ese bifaz podían cortar, podían raspar, podían perforar. Lo que hemos hablado antes, ¿os acordáis? Del diente del niño que tiene 1,4 millones de años. Es el fósil humano más antiguo de toda Europa y lo tenemos aquí, en Granada, en el Museo Arqueológico. En el Neolítico empieza la cerámica. ¿Para qué utilizan la cerámica? ¿Para qué? Para poder comer la comida. ¿Y para qué más? Muy bien, para poder cocinar, por ejemplo, cuando ya tenían el fuego, ¿no? Y para ir a coger agua. Correcto, por ejemplo, para ir a coger agua. Para poder hacer hornallas. Porque muchas veces cuando pensamos en la prehistoria, pensamos en seres humanos que eran como muy rudos, que solamente se dedicaban a cazar y a recolectar, y no tiene nada que ver, ¿vale? Ellos tenían también muy en cuenta su adorno personal. Todos los que vivían más cerca de la costa, ¿vale?, podían proveerse de todo eso para adorno y para comer. Mirad qué peines más curiosos. Qué raro. Son raros, ¿verdad? Utilizaban las agujas, utilizaban punzones, tenían botones, una punta de flecha, que es la que está allí. Los huesos los utilizaban también para hacer agujas. Las tallaban un poquito, les hacían un agujerito y ahí metían o bien la fibra vegetal que estuvieran utilizando, o bien la lana, o bien a veces tendones de animales. Aquí tenemos varios ídolos. ¿Sabéis lo que es un ídolo? Alguna figura que para ellos tuviera un significado simbólico, ya sea a nivel religioso, sea a nivel de poder. Tienes aquí varios ídolos. Y este quiero que os fijéis mucho porque este es un ídolo oculado. Se llama oculado porque lo que más destaca son los ojos. Mirad qué diadema. De oro. De oro. Es de la cueva de los murciélagos. Que está... Cuando la encontraron, se supone que estaba en el cráneo, la cabeza, de un esqueleto que debía ser el jefe de la tribu o la persona más representativa. Aquí tenemos una sandalia del 5500 al 4300 antes de Cristo. Aquí tenemos la estela de Fonela, que es una estela funeraria y que lo más curioso que tiene es que está, como veis, el material es pizarra, piedra de pizarra, y con la técnica de la incisión tenemos aquí en el centro una figura súper curiosa. ¿Veis los bracitos? ¿Lo veis? ¿Lo tenéis identificado? Aquí arriba aparece, mirad, en el rectángulo este que tiene aquí arriba parece que tiene incluso como un tocado, ¿vale? Algún tipo de diadema, un tocado. Aquí tiene, ¿veis los flecos? ¿Veis las piernas? ¿Vale? Y en los laterales veis que también tienen hecho un adorno. ¿Veis? En zigzag. Esto era una estela que ellos también hacían ritos funerarios cada vez más avanzados, ¿vale? No dejaban a sus muertos en cualquier sitio.
Las sociedades siguen evolucionando con la aleación del cobre y el estaño, descubriendo así el bronce, ubicados en lugares estratégicos, próximos a los valles fluviales, las tierras de cultivo. Lo más singular de esta cultura son sus rituales funerarios. Los enterramientos se practicaban en el subsuelo del interior de las viviendas. El cuerpo se colocaba en posición fetal, vestido y con sus objetos de adorno personal, ¿vale? Fijaos el dominio que tienen ya de los metales, los moldes que utilizan para hacer, por ejemplo, las hachas, ¿vale? ¿Veis ahí los moldes? Y ahora quiero que me digáis qué diferencia veis entre esa cerámica y la que hemos visto allí. Muchísimas. Porque esta es más regular y esa es así como más deforme. Porque esta es cerámica que ya pulen, ya tienen muchísimo más dominio de la cerámica. Aquella es de las primeras cerámicas que hacen, pero aquí ya no, aquí ya empiezan a hacer objetos de cerámica para, por ejemplo, el ajuar. Vamos a intentar hacer alguna réplica de lo que hemos visto, pero me gustaría que, ya que sois creadores y creadoras, que os veo que tenéis muchísima imaginación y muchísima capacidad, que no lo hicierais exactamente igual a lo que hemos visto, sino que le dierais vuestro toque personal. Os vamos a explicar nuestro cómic. En el rescate de la copa, en el Cerro del Espino de Monachil, se descubrió una copa de la prehistoria. Unos ladrones estaban interesados por la copa, ya que valía mucho. Los de las Vencerajes le vieron y le pegaron. Le devolvieron la copa a la poli y todos felices. Libro hecho por los tres mejores amigos, Ángel, Sebas y Adrián. Ahora hemos terminado con este taller de ídolos en el que habéis hecho creaciones maravillosas, la verdad, nos habéis sorprendido muchísimo, y vamos a empezar con el taller de pintura rupestre. Tal y como vosotros me habéis estado contando antes, en la prehistoria se utilizaba la pintura no solamente para decorar, sino que se utilizaba también y sobre todo con un efecto simbólico. Hay muchas escenas, por ejemplo, que son escenas de caza, porque ellos creían en algunas ocasiones que era más... ¿Cómo te llamas? Alicia, ¿Cuántos años tienes, Alicia? 9. Muy bien, cuéntame, ¿qué te ha parecido la visita al museo? Muy chula y bueno, pues que me ha encantado tanto que le voy a decir a mis padres que quiero venir más a menudo aquí. Y en verano, como sé que vas a hacer una cosa o actividades infantiles, pues como en verano es el cumple de mi hermano, pues voy a venir aquí para poder celebrar el cumple de mi hermano. Muy bien, y dime, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto hoy en el museo? Pues
me ha gustado mucho los collares que teníamos en la exposición. Te me ha gustado hacer nuestras propias cosas. Muy bien. Y bueno, pues que voy a venir aquí muchísimas veces. Bueno, Alejo, ¿te ha sorprendido tu visita de hoy al museo? Sí, me ha sorprendido, por ejemplo, algunas figuras que he visto, como, pues, por ejemplo, había jarrones y vasos que pues, me han parecido difíciles de hacer, o por ejemplo las diademas, que lleva mucho tiempo hacerlo, o las piedras que cortan porque se tardan días en hacerlo. Luego también me ha sorprendido para los arqueólogos, porque por ejemplo había una muela, que eso es muy difícil saber si es un diente y qué diente es. Perfecto. Y también he aprendido pues, a hacer algunas cosas con arcilla, un ídolo, y pues, me ha gustado. ¿Te ha gustado? Y Alejo, ¿le recomendarías la visita al museo a otros niños y niñas? Pues sí, ¿Por qué? Díselo, como si estuvieran ahí escuchándote. porque es bastante interesante y pues se aprenden cosas de la prehistoria.